están? Buenas noches. Cine y Diván, otra vez juntos. Bueno, ya hay alguien ahí. Voy a ver en los comentarios quiénes están. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hola, ¿qué tal? Y venimos ya casi cerrando el 2021, ¿eh? 2 años, de pandemia. Bueno, no son dos, pero casi. ¿Cómo va? ¿Quiénes están por ahí? ¿Eh? Acá nos estamos siguiendo, los voy a ver acá por el Facebook, ¿eh? Así los ubico. Cepran está transmitiendo en vivo, otra noche más. Y esta noche va a ser un clásico. ¿Cómo es un clásico? ¿Mm? Como todo clásico, hay que darle lugar a que aparezca esta maravilla, ¿eh? Que es lo más valioso que tienen las historias, que es la relación entre las personas, el vínculo, lo que se constituye como relación, como intercambio, como casi le diría como compañeros o compañeras de ruta en algún momento. Así que vamos a esperar unos minutitos más. Estoy viendo acá a ver qué transmiten. ¿eh? Eh, a ver qué quedan. ¿eh? A ver. Ahí está. ¿Qué comentarios están? Buenas noches, buenas noches. María Emilia, desde Paraná. ¿Cómo andás, María Emilia? María Emilia fue tesista. Cristina, Alcina, buenas noches. ¿eh? ¿Cómo están? Bueno, ya casi, 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 casi que estamos. ¿m? Así que lo vamos a dejar acá para comunicarnos y vernos. ¿eh? Y aquí estamos. ¿eh? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a dejar acá disponible. Sofía Pérez, qué hermosura. Bellísima y recordada película. Bueno, ahora que está Sofía, para algunos esto puede ser significativo, para otros no. Con todo amor, con toda entereza, con todo cariño, esta transmisión del Buenas noches, del Cine Diván, perdón, va dedicado a Laura Goitea, de Fadel. ¿Quién fue Laura Goitea de Fadel? Una compañera que la tuvimos alumna, yo la tuve alumno particularmente en el POAM, después fue de las fundadoras del CEPRAM, esas personas así como Sofía que está del otro lado, sabias, pausadas, que tienen un profundo convencimiento de lo que es importante en la vida, ¿no? Y cuando digo convencimiento es una eh, clarísima idea de que en la vida hay que hacer lo que uno cree que es más correcto. Y lo más correcto no siempre es lo más sencillo, pero puede estar acompañado de la alegría, puede estar acompañado del buen humor. Hola Inés, ¿cómo estás? Muchas quizás han sido compañeras de Laura Goitea de Fadel, otras quizás no, pero hoy va dedicado en su nombre. Laura falleció el miércoles, tuvo un aneurisma, en su nombre a tantas otras compañeras que son una maravilla. ¿m? Eh, y que como son, cuando son una maravilla me refiero a que tienen esa bondad plena de quien ha vivido con intensidad. ¿m? Así que para Laura y para en su nombre a tantas compañeras que están, que han trabajado, ¿eh? Eh, mm, que no solamente han trabajado, sino que han legado su conocimiento, han legado su eh, eh,
su disposición humana, ¿no? Su disposición a estar con el otro. Eh, y en esa disposición dejaron mucho de sí, como les decía, su sabiduría, su generosidad, eh, su enorme eh, gusto por la buena vida, ¿no? Por vivir con plenitud. Así que son tantas las Lauras, aunque Laura era única, pero son tantas las personas amorosas que uno tiene y se encuentra que, bueno, eh, hay que agradecer la dicha de que estén, aunque muchas veces uno sufre el dolor de la partida. ¿Mm? Y ahora con ustedes vamos a Miss Daisy. Esto es para vos, Laura, estés donde estés, te quiero muchísimo. Y en, esa, en ese sentido, en esa dirección, vamos con algo que es una maravilla, que es la necesidad de acompañamiento y de cuidado en la vejez, ¿no? Esta película es una película muy antigua, debe ser una película del año 85, por lo menos 87, 88. ¿Eh? Es una película de fines de la década de los 80 y plantea una maravilla, fue muy premiada. ¿M? Fue una película maravillosa, conduciendo a Miss Daisy. ¿M? Eh, y que en realidad fue, como muchos quizás conozcan, era una Driving Miss Daisy, fue una obra de teatro, y se hizo esta película. Se hizo esta película, estoy chusmeándolo, sí, efectivamente en 1989, fines de los 80 me parecía. Y en esto de conduciendo a Miss Daisy, vamos a establecer un poquito los tramas de los vínculos, de la relación, ¿m? Entre dos personas que, entre tres en realidad, Idella, Hook y Miss Daisy, una comunidad, una pequeña comunidad de personas mayores, que está ahí, en ese pasaje entre la vejez y la fragilidad de la vejez, ¿no? A mí, eh, en el Soprano hace 20 años que estamos, en que trabajo con personas mayores hace ya un montón, más de 30, y en ese transitar, ¿eh? Eh, sí me gusta decirlo, el envejecimiento es un proceso muy largo y que va desde la máxima posibilidad, ¿no? De autonomía e independencia, pero también está en riesgo muchas veces esta autonomía, esta independencia, esta posibilidad de seguir eh, en realidad haciendo uso de todos eh, nuestras potencialidades. Y cuando digo de todas nuestras potencialidades, es de todas aquellas capacidades que me permiten decidir, hacer y, aprovechando el título, y conducirme de manera autónoma, ¿no? Conduciendo Miss Daisy es toda la película en la metáfora, ¿no? Sobre la autonomía y sobre la independencia, sobre la posibilidad de mantenerse solos, y comienza con una crisis. Hola Maite, ¿cómo va? Laura era compañera del curso de Alejandro, sí, lo mismo, su hermana Mirta, ¿no? Mirta, le mandamos un beso enorme, sí. ¿eh? Eh, Así que bueno, eh, les decía que conduciendo Miss Daisy, ¿m? Hola Celes, ¿cómo estás? Maite, es como esto que nos ayuda un poco, está la Celes ahí que veo que ha transitado muchos años en el CEPRAM, como de este envejecimiento con plena autonomía, con plena independencia, con plena posibilidad de manejar todas las capacidades, las mentales, las físicas, las que nos permiten la locomoción, las que nos permiten hacer uso del dinero,
¿eh? Se encuentra frente a una posibilidad casi única, casi exclusiva, que es la que se da en el envejecimiento, que es que en vez de ganar, hola Irene, ¿cómo andas Titi? Nidia, que en vez de ganar en autonomía, podemos perder esa autonomía, ¿no? Hay muchas situaciones en la vida adulta que esto nos puede suceder, un accidente, una operación, pero el envejecimiento tiene algunas promesas y otras que son amenazas, ¿no? Dentro de estas amenazas creo que la amenaza que más preocupa a la mayoría de las personas mayores es restringir la autonomía, ¿no? Y esto se ve en la vida diaria, se ve en la vida diaria, en cuándo entra una cuidadora, para qué entra una cuidadora, ¿no? Eh, y sobre todo cuando entra ya en la vejez, ¿no? Acá una primera cuestión, como les decía, aparece con una crisis y que es brillante. En la primera escena se ve a Miss Daisy que hace marcha atrás, hace ¡pum, pum! Se tumba y deja la mitad del auto en los vecinos y la otra en su parque, ¿no? Y sale ella compuesta, sin ningún accidente, pero maltrecha, con una señora muy elegante, judía, de mucho dinero, con el sombrero maltrecho. Y eso me parece que es la imagen, ¿no? Eh, tener un accidente donde quedemos medios maltrechos, ¿no? Que no necesariamente es heridos, que no necesariamente es una fractura, pero sí la clara necesidad de que para mantener nuestra autonomía hay veces que necesitamos ayuda, ¿no? Y acá aparece todo lo dramático, lo maravilloso que es de alguien que se resiste a una pérdida que ya aconteció, ¿no? A mí siempre me gusta decir esto porque es difícil de trabajarlo, digo, no es que me guste decir esto, sino que me gusta puntualizar, que las pérdidas suceden, ¿no? Entonces uno puede hacer acciones compensatorias y uno se resiste contra la compensación porque no se puede resistir a la pérdida, porque la pérdida acontece, ¿no? Se da. Y se da más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestro deseo, por supuesto. Y entonces la resistencia frente a lo que viene a compensar, la persona que nos va a ayudar, el Hook que viene a manejar el coche, eh, todo esto plantea un desafío muy grande y que es que toda pérdida tiene momentos de enojo, momentos de tristeza, momentos de dolor, pero se expresa muchas veces con sentimientos de tristeza, se expresa muchas veces con sentimientos de enojo, pero la frustración se manifiesta como una manera de reaccionar contra eso que nosotros no queremos perder, ¿no? Entonces, además de que Miss Daisy es una señora tosuda, es una señora de carácter, es una señora que está eh, muy dolida. Además de su dolor, hay un registro muy importante, que es el que tenemos todos, de cierta majestad perdida, ¿no? ¿Por qué nos duele a todos? No, no solamente a Miss Daisy, ¿no? A algunas personas les cuesta más eh, vincularse a que a una cuestión muy típica de la edad, que es vincularse a eso que yo ya no soy más. ¿Mm? Porque no soy más, no soy más ese profesor universitario, no soy más ese director de una empresa, esa encargada de personal, y eso conlleva en sí el dejar de ser la elaboración de algo que se perdió, eso que ya no puedo ser, ¿no? Y todo duelo tiene una de las características más típicas es la negación, ¿no? Y cuando digo que es la negación, es esta posibilidad de acercarnos a la pérdida, como les digo, entristecerse, llorarla, resistirse, o bien no sentir eso, ¿no? No registrarlo como algo propio, ¿no? Entonces,
hay muchas formas en que se expresa Miss Daisy poniendo su enojo afuera, ¿no? Las pérdidas son difíciles de procesar, ¿no? Sobre todo cuando pierdo esta majestad que implica la autonomía, ¿no? Entonces, eh, el enojo prácticamente es la expresión más común, pero fíjense que se desplaza, se pone en otro lugar, y casi siempre en querer controlar, ¿no? Si el señor está limpiando una bombita, si se comió una lata de tomates o una lata de arvejas o una de atún, si hay algo que falta en la casa, ¿no? Entonces aparecen con mucha frecuencia estas eh, expresiones de pérdidas y de robo, que el otro roba, que el otro me quita, que el otro me saca algo, ¿eh? Y eso que me quita o que me saca es ni más ni menos un detalle de algo que me es propio, y que eso que me es propio, que generalmente es nimio, como una lugar, a veces que hay robos efectivamente, es de vuelta a otra proyección y poner al otro en el lugar del que viene a manifestar lo que yo perdí, ¿no? La proyección es un mecanismo muy básico, o sea, pongo afuera y me enojo con el otro, con la otra, por algo que estoy perdiendo o que internamente no tengo, ¿no? O que estoy en el proceso de perder, ¿no? Entonces, me parece que es interesante hablar sobre los vínculos eh, cuando aparecen con la suficiente cantidad de ambivalencia como para percibir que es necesario, en este caso el chofer, la señora que me cuide, pero a su vez que su presencia está marcando eso que yo ya no puedo, ¿no? Entonces, va a haber acusaciones de robos, va a haber desconfianzas, va a haber preguntas sobre el para qué quiero tenerlo a alguien ahí que la distraiga a Adela, que me esté mirando, ¿eh? Que no haga nada, para qué le tengo que pagar, ¿eh? Para que me ayude solamente a movilizarme, si yo puedo sola, ¿eh? ¿Para qué? Para que le hago los platos, si yo puedo. Entonces aparece toda una posibilidad de irse en contra de esa figura que me está brindando ayuda, ¿no? Entonces, esto que les decía es que los vínculos se establecen con ambivalencia y con enojo, aún de quien me tiene que ayudar, aún de quien tiene que poner en mí cuidados, higienizarme, poner atención, estar atento a que no me caiga, porque todo eso que la otra persona cuida o está pendiente, o como hace Hook, ¿no? Hook, ¿qué hace? Hace dos preguntas interesantes, ¿no? Primero le pregunta a... Hola Ana María López, ¿cómo está? ¿Eh? Isabel del Valle, buenas noches, qué lujo escucharte, bueno, muchas gracias. Nidia Bordino les decía, él hace una pregunta interesante, dice, ¿por qué no es su madre la que me contrata? ¿No está viendo en la cabeza? O sea, ¿por qué no es ella la que mantiene la autonomía? ¿No? Y la otra cosa interesante es que él estar, estar y hace algunas cosas, ¿no? Pone unos plantines, limpia unas lámparas, ayuda, y cuando ella tiene necesidad de estar, que se ha confirmado que no le queda otra porque el hijo no la busca, no le queda otra porque la empresa de taxi demora mucho, ¿no? Pero en todos los casos se constata la necesidad de alguien que le ayude a sostener esto, y aparecen todo lo que es maravilloso en un vínculo, que son las ambivalencias, ¿no? Y cuando digo esas ambivalencias, eh, es que no la trate de mujer rica cuando es rica, ¿no? Pero viene de cuna pobre, ella quiere que respeten esa identidad, no esperarla en la primera apenas baja del templo, sino hacerlo con discreción. Y todo el tiempo, dado que a él le pagan y que él necesita ese trabajo, ir planteando diferencias que establezcan que la cuidadora y la persona cuidada no son una y lo mismo, y que muchas veces
eso está contra nuestra santa voluntad. ¿Eh? Porque, hola María Rosa, porque si fuera por nuestra voluntad, preferiríamos no tener asistencia, ¿no? Esto que las personas mayores dicen, yo no quiero molestar a nadie, no quiero molestar a mis hijos, ¿no? No quiero ser una carga, no quiero ser un peso. Entonces ahí hay dos conceptos que son importantes que los revisemos, ¿no? Uno tiene que ver con esto que les decía antes de ser un peso, o lo que es más importante es ser o transformarme. ¿Eh? Me dio en el ojo lo que pasa a mi Daisy, ¿eh? Y seguramente les puede pegar a muchos porque no es lo mismo la vejez de ustedes hace 20 años que ahora, ¿no? La vejez con autonomía, con independencia, viajando, etcétera, es una maravilla. Eh, y con dinero para viajar, y con ganas, y con energía, es un periodo hermoso de la vida. Pero ¿qué pasa cuando me caigo, cuando no me funciona la rodilla, cuando necesito que me ayuden, ¿no? Es decir, ahí se pone en juego algunas cuestiones que son muy arcaicas en la confirmación, en la conformación del psiquismo, ¿no? Em, Cuando nosotros empezamos a tener autonomía, y digo, empezar a tener autonomía es empezar a hacer pis y caca solos, cuando empezamos a caminar y apartarnos un poco del regazo, de la cercanía de la madre, se van jugando progresivas instancias de autonomía. Ya no tener que depender del otro para eso, se va instaurando algo que va a quedar después en el carácter, cómo establezco esa autonomía, ¿no? Eh, a las que aún estamos activas e independientes, dice Sofía Pérez, nos duele mucho ver a una amiga empezar a transitar ese camino de derrumbe. Sí, porque en realidad lo doloroso es que se va a caer esa posición magéstica, no lo estoy diciendo como ironía, ¿no? La posición de la autonomía en el término más claro, ¿no? Dejar ayudarse, que es esta cuestión que se adquiere tan tempranamente, y entonces como niños somos niños libres, autónomos, y después vienen los momentos en que hacemos berrinche y afirmamos nuestra voluntad de ser y demostrarnos, aparece con fuerza el yo, y después tenemos que cultivarlo a lo largo de la vida, la autonomía y la independencia, que no es fácil, porque muchas veces establecemos vínculos de mucha dependencia, ¿m? Porque casi que no podemos hacer o ser si no es muchas veces con el otro, y ese otro puede ser el marido, o la Tere, puede ser una hija, ¿no? Acá se ve mucho que si fuera por ella quisiera que el hijo la venga a buscar, que el hijo le solucione las cosas y no un tercero, ¿no? Entonces también el enojo está puesto en el hijo porque abandona ese lugar supuestamente indicado por un hijo, que es asistir casi sin ninguna posibilidad de decir que no a la madre, ¿no? Y esto pasa con muchas madres, con sus hijas, con algunas de sus hijas, ¿eh? Con alguna hermana, ¿no? En donde efectivamente lo que se ve, lo primero que se ve, es esta necesidad de que el otro esté para mí todo el tiempo que yo quiero, ¿eh? Y que además interprete qué es lo que yo necesito y lo haga de la misma manera que yo quiero, ¿no? Por eso es que el modo en que el otro lo hace, dónde pone las cosas, en qué lugar puso los libros, si me tocó o no algo de la alacena, si dejó las revistas en su lugar, es decir, altera un orden que ya no puede ser sostenido, pero esa alteridad viene efectivamente a movilizar o a inquietar desde un lugar muy complejo, que no es ni más ni menos que el lugar de qué. El lugar de la autonomía en su expresión más plena, que es la combinación de la autonomía y la independencia, poder hacer y decidir, decidir de acuerdo a reglas propias, ¿eh? Y manejarme con casi la libertad absoluta, excepto aquella que impone los límites del dinero, de la movilidad, las posibilidades, ¿no? Entonces, ahora hay que procesar, lo doloroso es que la realidad se está imponiendo como límite, entonces hacer implica que otro me ayude. Y acá hay un espectro grande de personas, algunas que se dejan ayudar, que son más orientadas a
tener la posibilidad de que el otro me cuide o me ayude, y otros que pueden resistirse casi violentamente, ¿no? Con un enojo permanente, ¿no? Entonces echar a la cuidadora, acusarla de algún robo, latrocinio o falta de cuidado, y en algunos casos puede ser, pero lo que es más evidente es que esto va a ser si y mientras tanto no se constituye un vínculo, ¿no? Y constituir un vínculo no es algo tan sencillo. Primero, decir que el vínculo no es solo algo consciente, sino que también en el vínculo, así como hay un tutor y hay un arbolito, ¿no? Ambos son independientes, pero se unen en la medida que nosotros le vamos sujetando, ¿no? Uno a otro, un lazo, una soguita, ¿no? Para que este arbolito crezca, ¿m? Con su tutor al lado. ¿M? Eso que anudamos, como metáfora, eso que los mantiene unidos, es el vínculo, ¿no? Y cuando hablamos del vínculo, les decía, es esto que pasa una vez y otra vez sobre ambos miembros, ¿no? De la relación, y a su vez se constituyen algo distinto como el lazo a los dos miembros de la relación, ¿no? Hay como para verlo, ¿no? Aidela y Miss Daisy tienen 50 años, 40 años de estar juntas, y entonces dice, bueno, ¿qué diferencia hay con Aidela? Que ella no me molesta, ni yo la molesto a ella, dice, ¿no? Así ya nos conocemos, ¿no? Y entonces Aidela le va diciendo cosas, que tiene el sentido común de un limón, y la pérdida de Aidela, la muerte de Aidela es como un deseo, ¿no? Que a mí me vaya como Aidela, morirse de un infarto y despedirse, y que muchas veces es deseado antes que la pérdida de la autonomía, ¿no? Fíjense que importante el bastión de la autonomía y de la libertad, y no estoy diciendo que no lo sea, ¿no? Porque tenemos el derecho a decidir sobre nuestros bienes, a decidir sobre en nuestro tiempo, a decidir sobre cómo y con quién vivir. Esto está instituido en la Declaración de Derechos de las Personas Mayores, ¿eh? Es decir, y todos esos derechos no tendrían que ser simplemente ley fría, sin carne, ¿eh? No tendría que ser solo declaración, sino que en la mayoría de los casos es. Ahora bien, que esto exista como derecho, que es muy importante, decir con quién, cómo vivir, qué hacer con mi dinero, con mi tiempo, con las relaciones, no quiere decir que su enunciación no esté explícita allí donde es necesario decirlo porque muchas veces se pierde. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas ocasiones en que los hijos o las hijas o las personas cercanas avasallan estos derechos y deciden por las personas mayores de manera autoritaria, ¿no? Es decir, no lo consultan, le producen internaciones, hacen abuso de su dinero, eh, no son respetuosos de lo que quieren, y en este sentido son diferentes prácticas violentas hacia las personas mayores. Pero casi que tomándolo de Miss Daisy, en otro extremo están también las personas mayores que sufren mucho las amenazas o pérdidas de su autonomía, entonces están muy enojadas, ¿eh? Porque muchas veces la tristeza no emerge, sino que están muy enojadas y muy disgustadas en relación a estas pérdidas. Entonces, como Miss Daisy, lo que hacen es patear el tablero, quejarse y mostrar el disgusto justamente con las personas que son muy, muy cercanas, ¿eh? Entonces, dice María Cristina, sí me conmovió cuando muere la señora que ayuda a Miss Daisy, a Idela, ¿no? Eh, Porque se van a constituir en muchas pérdidas, ¿no? Entonces, no solamente el largo proceso de envejecimiento, que ojalá sea por mucho tiempo activo, ¿no? Que ojalá sea por mucho tiempo floreciente de oportunidades, pero va a ser también, esto hay que decirlo, un proceso en el cual
y esto es muy importante, estas amenazas de pérdida se van a transformar en pérdidas en muchos casos, ¿no? Entonces, ahí la vemos a Miss Daisy luchando contra sí misma, ¿no? Entonces, ¿cuándo cambia un poco, les decía? ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo hay un giro de esto? Cuando Miss Daisy pasa a tener importancia para Hook. Porque cuando la relación está dada en que el otro todo me cuida, todo lo hace, todo lo favorece, y yo lo que hago es recibir, se van estableciendo patrones bastante rígidos en esto de ser el cuidador, el cuidado y la cuidadora, ¿no? Se van estableciendo, se van ligando en ese vínculo, este vínculo de lo que hacemos todos los días. Les decía que no solamente son cuestiones conscientes, sino inconscientes, cuestiones ambivalentes. Necesito que me cuiden, pero preferiría que no. ¿eh? Deseo que estén acá por si me caigo, pero me molesta si me cambian un libro de lugar. Tengo control sobre las cosas, pero cuando me olvido dónde puse el dinero, tengo que recurrir a esta persona. Y si no me acuerdo dónde lo dije, quizás lo primero que haga es enojarme, decir, ¿dónde me pusieron, no sé, el micrófono o dónde está mi dinero? Alguien me lo sacó, porque no voy registrando esas pérdidas. Entonces, ese vínculo, si solo es, ¿no?, de ayudado y ayudante, asistente y asistido o asistida, se plantea una gran asimetría. En la película, y que es algo muy bonito, cuando Miss Daisy va al cementerio, ella se arrodilla, limpia y atiende la tumba de su marido y le dice vaya a lo de Butler o a lo de Buller, no me acuerdo con B larga. Y entonces Hook se queda mirando y dice, la verdad que yo no sé. Dice, ¿pero sabe las letras? Sí, sé las letras. ¿Y por qué mira el diario todos los días? Porque miro el diario, no lo leo. ¿eh? No tiene las habilidades. Entonces ahí aparece una posibilidad para una vieja maestra, ¿m? En una vieja maestra que ha enseñado a leer y a escribir y que inclusive para una Navidad, siendo ella judía, dice, no es un regalo de Navidad, yo no doy regalos de Navidad, pero le da un libro que si él practica va a poder aprender a escribir. Y empieza esto, que empieza la musiquita tan bonita de Miss Daisy, ¿no? Cuando él consigue que ella se suba al auto, cuando ya no solo tiene que ir con el auto al lado caminando, sino que ahora ella puede hacer algo por él, ¿no? Eso obviamente que disminuye el grado de enojo y de asimetría que se tiene, ¿m? Porque pasa a ser alguien que puede cubrir la necesidad del otro, ¿no? Fíjense que yo siempre me gusta reflexionar y digo, por ahí en las parejas establecemos relaciones de mutua o de recíproca dependencia, pero que, como todas las relaciones, también está atada a una forma de vincularse con el poder, ¿no? Es decir, quién es el que decide, quién es el que maneja la plata, quién es la dueña de casa, la ama de casa, o quién es el fulano que trae el dinero, que aporta. Entonces, eh, los vínculos tienen esa complejidad porque uno no solo recibe e intercambia cuestiones materiales, sino que recibe e intercambia cuestiones simbólicas, conscientes y otras inconscientes. Un lugar, ser Miss Daisy, ser el chofer, una posición, una expectativa, ¿no? Y también cuestiones inconscientes. Entonces, en ese punto, hay una cosa que me interesa a mí reflexionar, es que cuando desde el punto de vista de la autonomía solo se me pone en el lugar de receptor, es muy posible que me encapriche, ¿no? Que haga las de Doña Daisy, lo de Miss Daisy, ¿no? En donde ella se pone como una mujer enojada, como una señora eh, ofuscada y caprichosa, donde decir no me llevan, no me sacan, no esto, no el otro, porque se está sentando un vínculo que la pone en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando va conociéndolo más, cuando descubre que el otro tiene una necesidad, cuando se involucra y sabe qué es lo que tiene hijos, que tiene nietos, etcétera, entonces empieza a establecerse algo del orden de la reciprocidad, donde yo o Miss Daisy no seríamos solo personas que dependemos de él o de ella, sino que somos alguien que podemos contribuir en algo al cuidado, a la libertad,
a la autonomía con el otro. ¿Mm? No siempre se da esto, no siempre se da esa reciprocidad, ¿m? Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta para eh, poder, ¿no?, pensar estas relaciones de cuidador y de cuidado, que son vínculos sumamente complejos, ¿no? A mí me pasa mucho que por ahí tengo pacientes o hijos que dicen, bueno, tenemos que meter a alguien en la casa de mi papá, de mi mamá, porque no se deja ayudar, no come, todo lo tengo que hacer yo, no sé, ¿no? Que digo, ¿por qué tendría que obligarse a eso si ya la persona lo está cubriendo de otra manera? Porque hay veces que las personas no están aptas para entrar en un vínculo con otros, ¿m? Que no quieren hacerlo, que prefieren tener relaciones de dominación, casi de sometimiento a ciertos hijos o ciertas hijas antes que a un tercero, ¿no? Y esos terceros que no tienen una trayectoria de muchos años en el vínculo, tienen muchas veces más capacidad para pararse dignamente, respetuosamente y establecer ciertos límites en esa relación que muchas veces las hijas o los hijos no los tienen, y entonces se transita con muchísima dificultad y en algunos casos con violencia. Voy a leer lo que dicen ustedes. Dice Ana María López: el enojo se expresa también en los hijos por el envejecimiento de los padres. Es como anticipar las pérdidas, nos molesta y les molesta. Es interesante eso que dice Ana María López. Muchas veces los hijos, las hijas, nos enojamos con las mamás o con los papás porque vemos que no reaccionan con el mismo nivel de competencias que tenían otrora, que lo tenían y que se sostenían, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? Mira la mamá lo que dice, lo que me pregunta. Entonces puede que nos dé bronca, ¿no? Eh, Se puede vincular con su chofer en una función docente, pero que pone en juego la asimetría. Sí, eso sin duda, pero fíjense que lo que vamos viendo a lo largo del tiempo es que lo que se va dando es una relación de cuidado. ¿M? Es una película conmovedora, eh, por todo lo que le sucede a Miss Daisy, ¿no? Eh, y que en realidad ni nos imaginamos que la película va a tener eh, tanto vuelo, ¿m? Que va a llegar tan lejos, ¿no? Eh, Porque más o menos mediando la peli, qué sé yo, a la hora, a los 54 minutos, un poquito más de la mitad, es una película que dura 1 hora 40. Ellos emprenden este viaje, ¿m? Los emprenden por el sudeste americano en una época sumamente racista. Hay varias marcas de la época, como las elecciones de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, las luchas civiles y raciales, y aparece algo que es muy fuerte, que es la mirada de los otros, tratándolos a los dos como ciertos desechos de la sociedad, ¿no? Hay una vez que lo para la policía, les decía esto casi a la hora, ¿no? Dos policías le preguntan a ella por el apellido, le dicen en alemán y dice: un negro y una vieja judía viajando juntos por la carretera. Qué espectáculo más triste, dice. Como siendo dos despojos de la sociedad. Un negro y una vieja judía. Esto mirado desde eh, la mirada prejuiciosa, ¿no? Que ve en los otros solo esos aspectos que los otros ven como negativos, ¿no? El que sea negro, ella que sea vieja, ella que sea judía. Entonces hay todo un registro ahí de las, casi que les diría, las miradas, sí, limitantes que imponen los otros, ¿no? Es decir, donde no pueden ver en la historia a quién fue Miss Daisy, sino que ven solamente una vieja jodida y una vieja miserable. Quienes no pueden ver en Hawk a alguien amoroso y compasivo, sino simplemente un negro viejo, ¿no? Y esto es otra mirada también que tiene que ver con el vínculo. Es decir, el vínculo no es solamente qué hacemos uno por otro, qué es lo que hace y representa el otro para mí y yo para el otro, qué cosas inconscientes se van jugando, qué cosas conscientes y qué acciones se van haciendo, porque este vínculo, ¿por qué se constituye? Por la necesidad del otro, ¿no? Porque ella necesita o requiere, no sé si ella necesita, que es muy biológica esa expresión, pero ella requiere a alguien que la lleve,
¿m? Requiere finalmente alguien que la escuche, porque en el tránsito de llevar y traerla, ¿eh? Él va escuchando lo que tiene Miss Daisy para decir de su nuera, a quien no quiere, por supuesto, ¿eh? Lo que tiene Miss Daisy para decir de los otros judíos, ¿eh? Lo que tiene Miss Daisy para decir cuestiones de clase, y ella a su vez va escuchando de que él tiene que hacer pis, va viendo su necesidad, de que no puede parar en ciertas gasolineras porque los negros no pueden hacer pis en esos lugares. Entonces, en algún momento dice, no señora, paremos, ¿eh? Y baja a hacer pis y dice, bueno, le pone un límite, respéteme. ¿Mm? Ah, no sé por qué se cortó. Eh, Retomo, ¿eh? Bueno, vuelvo a decir, capaz que se cortó en el tuyo porque del otro lado no tengo información de que se haya cortado. ¿Eh? Bien. ¿Mm? Entonces les decía, ¿qué es lo que aparece como muy fuerte? ¿Mm? ¿Qué es lo que aparece como muy fuerte en esto? Que el vínculo se constituye, a partir de esas posibilidades, de esas, casi que les diría, límites y cauces, las dos cosas. ¿Qué haces, Roque? Esas dos cuestiones, ¿no? Lo que limita y lo que lleva el río, ¿no? El agua produce algo que es erosiona el cauce, pero a su vez ese cauce contiene al agua que lo erosiona, ¿no? Y le pone límites. Bueno, en esto quizás esa metáfora, ¿no? De no se puede pensar un río sin el agua, pero el agua sin un cauce no tiene por dónde ir, ¿no? Esto en los ríos de las sierras, ¿no? O de otros lugares donde por ahí, al norte o en Bolivia, donde en el verano se llenan de agua y pierden su cauce, y en el invierno uno ve el lecho, uno ya descubre que un río no es solo el lecho vacío y seco, ¿no? Como que tampoco el agua desbordada hace un río, ¿no? Esto pasa mucho con el vínculo, ¿no? Es decir, todo eso que va fluyendo se va constituyendo y va horadando, en algún sentido va marcando, ¿m? Lo que efectivamente es característica de la relación, que es que Miss Daisy incide, ¿eh? Incide en él y él incide en Miss Daisy. Y efectivamente, ¿m? Se va constituyendo en algo que primero es un chofer, después es alguien quien escucha y finalmente, ¿eh? Se va a constituir en una amistad. ¿Eh? Se va a constituir en una amistad. En una amistad que de alguna forma ha ido eh, calando o profundizando en las progresivas pérdidas de Miss Daisy, que han sido contenidas casi les diría que amorosamente por las posibilidades respetuosas de ayuda y de cuidado de Hawk, ¿no? Quien es el chofer. Entonces, en ese sentido, ¿eh? Eh, una señora que es la madre de un opulento empresario algodonero de la industria textil, ¿eh? Nos va mostrando cómo el paso del tiempo, el envejecimiento del hijo, el envejecimiento de los dos, va dejando huellas, en los rostros, en sus caras, ¿no? En las canas, ¿eh? Eh, y esas huellas que va dejando se van instalando, y eso para mí es muy importante, como la expresión de lo que los otros nos van dejando en nosotros, ¿no? Por eso, sin ánimo de ponernos tristes ni nada, ¿no? Yo voy a hacer una reflexión acá en relación a los vínculos con ustedes, con las alumnas del CEPRAM, con quienes están, algunas de mucha cercanía, algunas con muchos años. ¿Cómo no va a ser doloroso, ¿no? Despedir a Sheila, a Graciela Stangati, no sé, a Ana Zaini, a Laura Goitea, etcétera. Si en realidad
esto es un poquito como Miss Daisy, ¿no? Ustedes son muy agradecidas y siempre dicen gracias al CEPRAN, que me ayudó mucho, gracias a Andrés, a mí contribuyó mucho, me has acompañado mucho. Sin embargo, me parece que se ve claramente la asimetría de ese contrato, que ese contrato no es ni más ni menos que esto, de generar oportunidades educativas, de estar con el otro. Sin embargo, ¿cuánto nosotros que trabajamos como una especie de cauce, de río, donde va toda esa energía vital, todas esas ganas de aprender, de estar con el otro, cuánto de eso cala en nosotros como si fuéramos Hawk? Un montón. Nos va, no, no, nos va marcando, ¿no? Nos va dejando, porque no hay persona que pase por nuestras vidas, si se vinculó, que no nos modifiquen algo, aunque sea un poquito, ¿no? Sin lugar de duda hay vínculos que son fundantes, el papá, la mamá, los hermanos, las parejas, y no todas las parejas igual, ¿no? Una más que otras, los hijos mismos, eh, dejan en este vínculo por transitarse tantos años, por ser tan significativos, por ser tan ambivalentes, van dejando una huella, nos van moldeando como el agua moldea el cauce de un río, ¿no? Eh, Sin embargo, no nos damos cuenta tanto cuánto esos vínculos nos van haciendo nosotros mismos, cuántas de esas relaciones nos van enseñando, van ayudando a que seamos, no sé, menos impulsivos, más reflexivos, que seamos más cuidadosos, que le demos más lugar al otro. Y otras veces no podemos procesar todo eso que nos demanda el vínculo. Pero sin lugar a duda, como Miss Daisy, eh, sucede con Aidela, eh, la partida de él, de Aidela, es una partida que es dolorosa, ¿eh? Que se constituye en un vínculo que es por la cotidianeidad, ¿no? Por el estar todos los días, ella en la cocina, haciendo de comer, ella en su lugar, pero hay algo en nuestra profunda humanidad que la presencia del otro, como les decía, va haciendo que nosotros como cauce o nosotros como agua vayamos tomando un curso o teniendo una definición que es absolutamente eh, moldeada por la presencia de los otros y las demandas de los otros, ¿no? Eh, Hay una cosa que es muy bonita, ¿no? Que efectivamente cuando muere Aidela, ¿no? Eh, que ella, toc, se le caen los guisantes viendo la tele, ¿m? Ya es una señora grande, y es muy linda la toma porque se reparten todos los guisantes así en el piso, ¿m? Después van al velorio, ¿eh? Eh, y entonces en una iglesia baptista la despiden y efectivamente su patrona sería Miss Daisy va al, al velorio, se escuchan los cantos, se ve algo que es maravilloso en esta película, la ritualidad cultural distinta, ¿no? Ella después se encuentra solo haciendo lo que Aidela hacía. ¿Qué es? Cocinar, comer sola, ¿eh? Encontrarse frente a la ausencia absoluta de la otra persona y donde pasa a ser Hawk, no sé cómo se pronuncia, el que está asistiéndola, el que de alguna manera, sin ocupar el lugar de Aidela, va marcando cuánto de soledad hay en lo que queda de la vida de los dos, ¿no? Y, y hay una escena ahí muy bonita, cerca de la hora y 10, hora y 7, donde los dos cenan solos, separados, uno en el comedor y otro en la cocina, y se nota que ahí hay alguien que ya no está, ¿no? Que es Aidela, ¿no? Es decir, se nos notan a ambos comiendo solos. Bueno, lo que producen las muertes, ¿no? Lo que producen las separaciones, son ausencias, ¿no? Y con esas ausencias la pregunta es ¿qué hacemos con esas ausencias? ¿No? Hay veces que es tolerarlas, ¿no? Hacer que pasen los inviernos, ¿no? Que transcurra el tiempo, ¿no? eh, y poder vivir con esas ausencias, ¿no?
Ausencias que si el vínculo ha sido lo suficientemente sentido, por decirlo de alguna manera, lo suficientemente vivido, y no es una cuestión solo de suficiencia, sino casi que diría de intensidad, de significaciones, ¿no? Eh, Hay algo que me parece que es conmovedor, que es reconocer cuánto del otro ha sido mi compañero de viaje, ¿no? Como eh, la transición en que ellos dos, ¿no? Don Hook y Miss Daisy van en el viaje juntos, ¿no? Eh, y se va constituyendo esto que les decía, definidos por los otros, ¿no? En donde aparecen gestos que son muy bonitos, ¿no? Que es que él en días muy fríos le acerca calor. Eso es una maravilla. ¿eh? Eh, Hablan de que no se toma el mismo café, ¿eh? Que no se come lo mismo, y que se la extraña a Adela. ¿eh? Y ellos dos establecen un vínculo muy bonito, ¿no? Y ahí cuando están tomando un cafecito, y dice, Adela tuvo suerte, ¿no? Esto es lo que les decía, sí que la tuvo, ¿no? Y uno piensa que quizás que es por lo vivido, pero me parece que en lo que está implícito es que en ella no va a tener que vivir, ¿no? Ese envejecimiento donde se va a ir haciendo más eh, patente la necesidad de compañía, ¿no? Y la necesidad de ayuda. ¿eh? Eh, Luego se vienen los grandes inviernos, y ya se ve el envejecimiento de años, ¿no? Y en ese envejecimiento de años de estar juntos, ¿eh? Eh, se ve lo que uno ya no quiere ver, ¿no? Las cosas durísimas, que es la pérdida de la autonomía máxima de Miss Daisy, ¿no? Ellos ya comparten ideologías, como dice Nidia, se da cuenta que ella es judía y Hawk negros son discriminados, ¿no? Eh, y van compartiendo perspectivas de vida, van compartiendo espacios de interacción, ¿no? Y van compartiendo un tiempo histórico, ¿no? Eso es lo que hace más valioso también el vínculo, ¿no? El tiempo que llevamos juntos, eh, recorridos, y se ve después la catástrofe que implica el envejecimiento de Miss Daisy, donde ella ya está confundida, la ataca cuestiones cognitivas, una confusión muy grande, ¿no? Y, y en esa desesperación, él la ayuda a serenarse, ¿no? Y se la ve muy viejita y que él le da la mano, ¿no? Eh, Se ve que la casa se va quedando sola. ¿m? Se repasa, es muy bueno el director porque repasa fotos de la niñez de Miss Daisy, ¿no? Además de envejecerlo a Morgan Freeman. Y después lo que va a ser el desenlace, que para mí es el más duro de todo, ¿no? La casa vacía de Miss Daisy, ella ya debe estar en una residencia y cuando él la va a ver, él le pide, ella le pide que se retire porque en realidad Hawk viene a verla a ella, ¿no? Y está apagadita, ya está apagadita Miss Daisy. ¿eh? Eh, Se preguntan cómo andan, se miran, ¿eh? Eh, y queda la maravilla del cuidado que es ese gesto donde le dice, mire qué rico,
el pastel, la torta que le han hecho. Ella ya casi no come y él corta y le da de comer a Miss Daisy, ¿no? Que fíjense que es lo que les decía, cómo uno tolera bien esto cuando va a ganar independencia, darle de comer a los chicos, a los bebés, es una cosa maravillosa porque sabemos que lo estamos nutriendo para que después vuelen solos, ¿no? Pero ahora después, esto de que nos den de comer, darnos de comer en la boca puede ser algo muy erótico, muy lindo, pero en el plano esto es ya un gesto de ternura, de cuidado, ¿eh? Cuando ella, la verdad que saborea ese pastel, lo come tan feliz, ¿m? Y deja que él la asista eh, en esto, que es casi, les diría que la expresión de más fragilidad, ¿no? Darle de comer al otro, ¿m? Ayudarlo a sobrevivir en estos últimos momentos de su vida. Así termina Miss Daisy, así se acaba la hora del cine diván, ¿m? En una escena para mí gloriosa, sin más que el rostro de los dos protagonistas que fueron para mí brillantes. Me parece que fue una película muy premiada. Eh, es un recorrido que, miren, va desde el año 48 en la vida esta de las películas hasta el año 73, ¿no? Eh, entonces es toda una vida juntos en una vida muy 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 larga en un contexto muy difícil que es ese contexto racista. Miren, se ganó toda la película. Jessica Tandy fue ganadora mejor actriz, mira vos. Como mejor película no me acordaba. ¿Ah? Bueno, después otros, el guión adaptado, maquillaje, etcétera, ¿no? Eh, bueno, eh, también se llevaron los Globos de Oro los dos, Jessica Tandy y Morgan Freeman, porque la verdad que hacen de esta película una belleza, de este relato una belleza, una poesía que habla sobre el amor y la amistad. ¿M? El amor y la amistad, el cuidado, el amor y la amistad, ¿no? Así que, bueno, espero que hayan disfrutado la peli. ¿M? Deseo que tengamos una linda semana. Se vienen las últimas semanas del año ya. Hay que ponerle fuerza, ¿eh? y energía. Así que, bueno, quédense con la música, que es una belleza también. Es otra cosa aparte, ¿eh? Y bueno, que tengan muy, pero muy, muy buenas noches, ¿eh? Eh, Gracias Maite, Cristina, quienes han estado escuchando. ¿M? Así que quienes lo vienen diferido, ¿eh? Es muy bonita la peli, tiene una música preciosa. Una película que me parece que no ha quedado tan atrás en el tiempo. ¿Eh? Eh, no sé si escuchan. Bueno, nos vemos entonces. Que tengan linda semana. ¿Eh? Y muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí. ¿Eh? Gracias. Un beso. Que tengan buenas noches. Gracias. Adiós.